si no quiere repetir. El novel coronavirus es un virus nuevo con una característica diferente respecto a los anteriores. Sin embargo, para que nosotros tengamos en cuenta que hay otro tipo de coronavirus que han producido infecciones superficiales hasta infecciones graves. Y son los que describimos en las diapositivas. Sin embargo, hay otros que mencionaba también al inicio que tienen una mortalidad mucho más alta porque han causado infecciones mucho más graves. Dentro de ellos está el MERS y el SARS, bueno, y actualmente el novel coronavirus. Resaltando sobre todo que el SARS ha tenido una mortalidad más o menos del 10% y el MERS ha tenido una mortalidad mucho más alta, del 35%. Bueno, describimos a continuación lo que es el MERS y el SARS, cuál fue su aparición más o menos en el 2002-2003 para el SARS, ¿no? Y en el que la mortalidad ha sido más o menos de 650, ¿no? Lo habíamos asociado que más o menos es el 10% de la población infectada, mientras que el MERS tiene una mortalidad mucho más alta. Sin embargo, como vemos en el lado derecho, los síntomas también son comunes y se parecen mucho a este novel coronavirus, ¿no? Fiebre, tos, dificultad para respirar, problemas gástricos, diarreas, etc. Bueno, y en los casos graves vemos neumonía, síndrome de distrés respiratorio severo, insuficiencia renal. Y también hasta el momento no tenemos tratamiento ni vacunas. Por eso es importante recalcar que hay medidas a tomar en cuenta que los vamos a ir desarrollando en el transcurso de la ponencia. Tenemos que decir que estas son infecciones zoonóticas, es decir, transmitidas de animales hacia los seres humanos. Y también tenemos que decir que la infección de humano a humano es posible. Ya si identificado ese tipo de infecciones y tenemos que tenerlas. Esta es la estructura del coronavirus. Básicamente lo que podemos decir es su forma, por eso es que se le llama coronavirus, sobre todo la capa externa, ¿no? Y lo que vamos a resaltar es que la glicoproteína S es la que ayuda a la virulencia del germen y poder ingresar a los linfocitos, sobre todo, ¿no? Que es donde se ha visto que tienen mayor capacidad destructiva. Mucho lo alimentas, dice. Bien, entonces, esta es digamos que es un postulado acerca de cómo hay el ingreso del coronavirus, cómo es su replicación, cómo puede generar daño en un linfocito, sobre todo. Nos toxicamos los dos. Bien, el 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud comunicó varios casos de neumonía en Wuhan, en una ciudad situada en la provincia de China de Hubei. Se trata de un virus distinto a los conocidos, lo cual resulta preocupante porque no sabemos de qué manera los virus pueden afectar a las personas, ¿no? Y eso se ha visto también con los coronavirus anteriores, con SARS y con MERS. El 7 de enero fue que se identificó este nuevo coronavirus que va desde una sintomatología superficial, resfriados comunes, a enfermedades mucho más graves. Y bueno, provisionalmente tiene esa nomenclatura, 2019 NCOV. Nuevamente, esto es hasta el 1 de febrero, es la distribución de casos. Como vemos, la concentración máxima es en el país de China, pero vemos que hay casos aislados en otros países, lo cual refuerza la teoría de que la transmisión humano-humano es posible. Bueno, este cuadro es para mostrar los casos, como les digo, hasta el 1 de febrero, los cuales se han visto confirmados, y ahí están país por país. Lo que sabemos es que en Perú, bueno, se descartaron los 4 casos sospechosos. Sin embargo, podemos decir que esos no cumplían lo que son los criterios de caso, ¿no? Vamos a ver más adelante por qué. Bien, este es un estudio que nos permite ver la epidemiología, las características clínicas de aquellos pacientes que se infectaron por el nuevo coronavirus, ¿no? Vamos a ver espectros sintomáticos muy diversos.
desde fiebre, dificultad respiratoria, tos, confusión, dolor de cabeza. Y ese es el orden de frecuencia de cada síntoma. Sin embargo, si nos ponemos a analizar, los tres primeros son los más comunes y son también comunes a otro tipo de afecciones respiratorias. Miren, lo que vemos que son 99 pacientes en este estudio, vemos que el rango de edad más o menos son 55 años. Lo que hemos visto también es que es más frecuente en varones que en mujeres y que está relacionado sobre todo al lugar de infección, que ha sido el mercado que hemos escrito al inicio. Bueno, también podemos resaltar que la mayoría de estos pacientes infectados y que han tenido criterios de gravedad han sido pacientes que tienen comorbilidades. Y en la lámina, en esta lámina, en la parte izquierda de su pantalla, vemos cuáles han sido estas, ¿no? Las comorbilidades están asociadas a una mayor tasa de gravedad de este tipo de infección. Bien, lo que hemos visto también es que en este estudio se han desarrollado muy rápido síntomas de gravedad. Como les digo, casi en la mitad de la población de estos 99 infectados han sido pacientes con comorbilidades y pacientes adultos, ¿no? No se han encontrado niños, y eso también llama la atención. Bien, radiológicamente lo que más se ve es que hay una neumonía bilateral, ¿no? Hay patrón moteado y también hay vidrio deslustrado. Sin embargo, también puede haber neumonías unilaterales, puede haber efusión pleural y acá se ha visto un paciente que tenía neumotórax. También hemos visto que en esta población que han tenido la prueba confirmada para el coronavirus, hemos visto también que han sido tributarios de tratamientos antibióticos porque estos pacientes han tenido coinfecciones, ¿no? Con Klebsiella, con Acinetobacter o con influenza. Y hemos visto que también los antibióticos o las coinfecciones, perdón, en este tipo de pacientes han hecho que estos pacientes tengan una alta mortalidad. También se ha usado glucocorticoides, inmunoglobulinas en estos pacientes, sin embargo, la respuesta todavía es incierta, la respuesta clínica. Laboratorialmente, lo que vamos a resaltar es que hay linfopenia en esta infección por coronavirus, y el resto de exámenes también podríamos resaltar que hay una elevación de transaminasas en algunos de esos pacientes. Sin embargo, no es muy frecuente. Lo que también vamos a encontrar es que hay procalcitonina, reactantes de fase aguda que están incrementados en este tipo de afecciones. Como les digo, más o menos el 50% de estas personas que han sido adultos han tenido comorbilidades y han estado relacionados con el sitio de infección que ha sido el mercado que ya todos conocemos. Sí, ya estoy bien. Sí, ya conecto bien. Bien, laboratorialmente no hay mucho que discutir, hay lo que había mencionado, hay alteraciones del perfil hepático sobre todo, pero luego todo el resto ha sido, digamos, similar a una afección. Sí, mira, ¿dónde audio acá? Bien, Sí. a raíz de estos estudios epidemiológicos nosotros podemos inferir que las características de transmisión de este tipo de virus son muy comunes, ¿no? En diferentes animales. ¿Cómo? Y los que están relacionados, por ejemplo, a gravedad, a gatos, a murciélagos. Pero lo que sabemos actualmente es que hay una propagación de persona a persona. Pero aún hay algunas condiciones que no están muy claras respecto a su propagación. Ya sabemos que la propagación es de persona a persona y más o menos entre contactos cercanos, lo que menciona la CDC son 6 pies, que es más o menos 1.8 metros. Y se cree que la propagación de persona a persona ocurre principalmente a través de gotitas respiratorias, ¿no? Producidas cuando una persona infectada tose o estornuda, de manera similar como se propaga la influenza y otros patógenos respiratorios. Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas, posiblemente inhaladas hacia los pulmones. Lo que sí no está claro aún es que si la persona infectada toca un objeto inanimado y a partir de eso es que se pueda contagiar. Sin embargo, en estas condiciones en las que nos encontramos, pues creo que es posible. Bien, en general, la mayoría de los virus respiratorios cree que las personas son más contagiosas cuando son sintomáticas, ¿no?
cuando están tosiendo, cuando están con fiebre, etc. Sin embargo, en este novel coronavirus se ha informado la propagación de un paciente infectado sin síntomas a un contacto cercano. Y probablemente este sea la respuesta de por qué se está incrementando cada vez más, ¿no? Hay muchos pacientes oligosintomáticos. Es importante tener en cuenta que la facilidad de propagación de un virus de persona a persona puede variar, y en este caso aún hay situaciones que desconocemos. Bueno, hay otros tipos de virus que son altamente contagiosos, ¿no? Sarampión, en menor grado de influenza, pero todavía hay mucho que aprender acerca de la transmisibilidad y gravedad de las características asociadas a este coronavirus. Como sabemos, día a día hay diversas publicaciones, diversos anuncios de CDC, de la OMS, de lo que podría estar pasando en el mundo. Sin embargo, evidencia muy sólida respecto a la transmisión y a lo que hemos escrito anteriormente, todavía está en discusión. Tanto así que muchos países y muchas estrategias aún no están consensuadas, ¿no? Cada país ha tomado medidas, si bien es cierto, basadas en directrices de la CDC, todavía que están, digamos, dispersas entre país y país. Bien. Tenemos, creo, la gran suerte de que el Ministerio de Salud haya trabajado su protocolo de atención, que ha sido publicado, me parece, el 31 de diciembre, y en los que ya se han ampliado lo que es la definición de caso, ¿no? Antes estaba circunscrito a la provincia de China, y ahora vamos a ver lo que significa actualmente, ¿no? Creo que muchos de ustedes también tienen al alcance el protocolo y también van a poder repasar todas estas definiciones. Bien. Un caso sospechoso de infección por el coronavirus son pacientes con infección respiratoria aguda grave, fiebre superior a 38, tos y que requieren ingreso hospitalario. Y sigo otra etiología que explique completamente la presentación clínica y al menos uno de los siguientes, ¿no? Historial de viajes o residencia en China, en los 14 días previos al inicio de síntomas, o un trabajador de salud en un entorno donde se atiende MIRAC de etiología desconocida. Por otro lado, es un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda grave y al menos uno de los siguientes. Personas con alguna enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado, de cualquier gravedad, dentro de los 14 días previos al inicio de síntomas, con un contacto físico cercano a un caso confirmado de infección por el coronavirus, ¿no? Exposición a un centro de salud, un país donde se han reportado atenciones por infecciones del novel coronavirus, o que visitó trabajo en un mercado de animales de China. Como les digo, esto es bien importante porque esto va a permitir que nosotros podamos hacer una correcta evaluación de los pacientes en los que sospechemos que el paciente tenga la infección por el coronavirus y así evitar pánicos psicosociales, ¿no? Bien. Este es el programa de vigilancia epidemiológica de los casos de Irak. Este es en general para todas las infecciones respiratorias agudas graves. Y esto también lo trasladamos hacia la infección por coronavirus, ¿no? Este flujograma ha sido muy socializado y creo que la mayoría lo manejamos, porque esto viene a raíz de la pandemia de influenza H1N1. Bien, entonces lo que vemos son los casos sospechosos de un Irak inusitado. En la parte superior están las definiciones, quiénes son los que podrían ser sospechosos de una infección grave. Bueno, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si cumple la definición de Irak inusitada, sí o no, ¿de acuerdo? Y si es no, es una atención según la enfermedad, cualquier otra categorización. Pero si es sí, ingresa a una sala de observación y hospitalización. Vamos a ver más adelante cuáles son las medidas importantes para poder hospitalizar a un paciente, qué es lo que debemos hacer. Bien. Y bueno, lo que tenemos que hacer es solicitar las pruebas para poder confirmar el diagnóstico, ¿no? El hisopado aspirado, ya lo vamos a ver con más detalle en adelante. Bueno, esa es la ficha de investigación epidemiológica para Irak inusitado, que concuerda o refuerza lo que es el flujograma visto anteriormente. Y esto nos va a permitir, como les digo, poder categorizar a nuestro paciente si es tributario o no de una prueba diagnóstica o de hospitalización o de aislamiento.
Habíamos mencionado al inicio que esta infección por coronavirus no tiene tratamiento, no tenemos todavía ningún tratamiento estandarizado, no tenemos algo una evidencia sólida que nos permita hablar de cura de esta infección. Tampoco tenemos vacuna desarrollada, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo. Por lo tanto, es importante recalcar que nosotros tenemos que trabajar en la prevención. ¿Y cómo tenemos que hacer el control de infecciones? Yo asumo que todos los establecimientos, bueno, los hospitales de primer nivel de atención tienen formado su comité de infecciones y trabajan de manera conjunta con todas las áreas del hospital. Eso va a permitir que nosotros podamos evitar la diseminación y podamos cortar la cadena de transmisión. Bueno, y aquí está, como les digo, está en la resolución ministerial del 31 de enero. Yo se los presento acá como parte de la ponencia, pero creo que es importante que nosotros vayamos revisando esto, reforzando nuestros conocimientos. En general se aplican precauciones estándar. Creo que la mayoría conoce lo que significa precauciones estándar, y creo que la mayoría también está capacitado en lo que significa este tipo de precauciones, ¿no? Sin embargo, vamos a recalcar algunas condiciones. ¿Bien? La higiene de manos es bien importante, ¿no? Y hay que estar abastecido sobre todo de clorexidina, de alcohol gel, ¿no? Para poder tener al alcance la higiene de manos. El uso de equipos de protección personal son un riesgo. La higiene respiratoria también, lo que llamamos la etiqueta, ¿no? Cubrirse al estornudar con antebrazo, pañuelos echar y lavado de manos. El descarte seguro de material punzocortante, el manejo adecuado de ambiente y desechos hospitalarios, la esterilización de infecciones de dispositivos médicos hospitalarios, como se hace habitualmente, ¿no? Creo que tenemos bastante directrices acerca de eso. No vas a tener problema en poder aplicarlo para este caso. El personal de salud tiene que cumplir, obviamente, las precauciones estándar, ¿no? Básicamente, que es higiene de manos y la higiene respiratoria. El uso constante de equipos de protección del personal según el riesgo, asegurar la adecuada limpieza y desinfección de ambientes, la esterilización que ya lo hemos mencionado. Y bueno, y según sea el caso o según veamos las condiciones que tenemos en cada establecimiento, nosotros podemos adecuar algún ambiente para poder aislar mientras podemos gestionar la referencia de un paciente en el que tengamos la sospecha por coronavirus. Bueno, y obviamente es importante trabajar con la parte administrativa, ¿no? Respecto a la infraestructura y a todas las actividades de sostenimiento que puedan desarrollar o puedan reforzar lo que son las precauciones estándar. La capacitación y educación de los trabajadores también es sumamente importante. Prevenir el hacinamiento. Creo que eso a veces es complicado, pero tenemos que tomar estrategias. Por eso les digo, es importante trabajar también con la parte administrativa, ¿no? Que sean conscientes de lo que nosotros estamos desarrollando. Esto, la guía ha desdoblado qué es lo que tenemos que hacer en cada ambiente. En triaje, aplicar precauciones de gotas, aplique precauciones de contacto o precauciones aéreas cuando se realicen procedimientos que generan aerosoles. Como les digo, todo eso está en la resolución ministerial y básicamente es un resumen de lo que habitualmente se hace con otro tipo de afecciones, ¿no? Para infecciones respiratorias graves. Más adelante les voy a mencionar acerca de lo que significa esto a través de la CDC y cómo es que nosotros podemos enfocar mejor a nuestro paciente. Bien, respecto a la recolección de muestras para el diagnóstico de laboratorio, creo que hay una normativa acerca de esto, pero lo que vamos a decir es que se recojan las muestras tanto de tracto respiratorio superior, nasofaringio o orofaringio, como de tracto respiratorio inferior, ¿no? Esputo, aspirado bronquial o lavado bronquial alveolar, y poder hacer el PCR en tiempo real. También se puede elegir recolectar solo muestras de tracto respiratorio inferior cuando estén fácilmente disponibles, por ejemplo en pacientes con ventilación mecánica. El uso de los equipos de protección para la recolección de muestras es muy importante. Las precauciones de contacto y gotitas para muestras de tracto respiratorio superior. Se han encontrado infecciones duales con otras infecciones virales respiratorias en casos de SARS y MERS, eso también se ha descrito anteriormente.
Pero también habíamos presentado el estudio epidemiológico de la China y vemos que también hay coinfecciones con otro tipo de virus y bacterias. Ese es un flujograma creo que se desarrolló en la Universidad de Miami. Es muy importante porque también nos permite hacer de manera resumida qué decisiones tomar, ¿no? Nos orienta mejor a qué camino tomar. Se parece un poco al flujograma que ha presentado la resolución ministerial en las láminas anteriores, pero digamos que es un poco más sencillo poder interpretarlo, ¿no? Creo que la ponencia se queda y sería factible revisarlo para que podamos, digamos, reforzar los conocimientos del flujograma que se ha presentado en el Ministerio de Salud. De aquí en adelante vamos a presentar algunas recomendaciones muy importantes que vale la pena desdoblar y recalcar para cada evento. Como habíamos mencionado en la resolución ministerial, hay bastantes recomendaciones. Sin embargo, creo que todavía hay algunos vacíos que con estas diapositivas vamos a poder entenderlas de manera mucho más clara. Es importante que se minimice las posibilidades de exposición, ¿no? Obviamente que las políticas y prácticas de las instalaciones estén en su lugar, estén sociabilizadas para todo el personal de salud y que las medidas deben implementarse obviamente antes de la llegada del paciente, durante la llegada y durante la presencia del paciente infectado en un entorno sanitario, ¿no? Muchas veces tenemos, digamos, que improvisar cuando el paciente ya llegó. Sin embargo, creo que es importante tomar medidas previamente para la llegada del paciente, ¿no? Ver en qué ambiente lo vamos a poner, ver qué condiciones de práctica habitual hospitalaria tenemos que tener con este tipo de pacientes, cómo ayudarlo y qué orientación darle al familiar. ¿Cuál es la misión de estos chicos? Idealmente, antes de la llegada de este tipo de pacientes, lo que nosotros deberíamos es avisar que este tipo de pacientes está llegando al hospital, ¿no? Para poder tomar medidas preventivas apropiadas, ¿no? Sobre todo en el área de triaje. También, si un paciente lleva un transporte de servicios médicos, el conductor debe comunicarse con el departamento de emergencias del establecimiento de salud y seguir todos los protocolos de transporte locales y regionales. Eso permitirá que el centro de salud, el establecimiento, el hospital, se prepare para recibir al paciente. Muchas veces obviamos estos aspectos, ¿no? Y solamente recibimos al paciente independientemente de lo que llegue. Así que la coordinación es muy importante. El sistema de referencias y contrarreferencias tiene que también estar inmiscuido en esta patología. Bien, al llegar y durante la visita, tomen medidas para garantizar que todas las personas con síntomas de sospecha de nuevo coronavirus o otra infección respiratoria se adhieran a la higiene respiratoria y la etiqueta de tos, ¿no? Ya lo hemos mencionado, la higiene de manos y los procedimientos de triaje durante su visita. Lo que es importante también, publicar las alertas visuales, ¿no? Carteles, afiches, etc. en la entrada y en lugares estratégicos, áreas de espera, ascensores, cafeterías, que también es importante, ¿no? Para proporcionar a los pacientes y al personal de salud las instrucciones en el idioma apropiado, ¿no? Sobre higiene de manos, higiene respiratoria y etiquetas para todos. ¿De acuerdo? Y las instrucciones obviamente deben estar incluidas: usar máscaras faciales, pañuelos para cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, desechar los pañuelos de forma adecuada y cómo y cuándo realizar la higiene de manos, ¿no? Creo que eso de manera visible nos puede ayudar mucho, sobre todo para el personal que no es médico, ¿no? Para familiares, para el personal técnico, para el personal de limpieza. Es muy importante también trabajar en ese sentido. Bien, lo que hay que hacer también es identificar un espacio separado y bien ventilado que permita a los pacientes en espera estar separados al menos 1,80 m o más, con facilidad de acceso a los suministros de higiene respiratoria, ¿no? En algunos entornos los pacientes pueden optar por esperar en un vehículo personal o fuera de la instalación de la atención médica, donde se pueden hacer contactos por teléfono móvil cuando sea su turno para ser evaluado, ¿no? Eso es bien importante, es una recomendación sumamente importante y hay que trabajar también en ese aspecto, ¿no? Bien, todas estas
Ellas nos van a permitir clasificar de manera rápida y poder ver si este paciente va a poder ser aislado y tomar las muestras adecuadas para este tipo de pacientes o manejarlo como otra patología. Bien, habíamos mencionado lo que son la implementación de procedimientos en el triaje para detectar pacientes bajo investigación por el coronavirus NOCD durante o antes del triaje o registro del paciente, ¿no? Bueno, y lo que se tiene que es asegurar de preguntar a todos los pacientes sobre la presencia de síntomas de una infección respiratoria e historial de viajes a áreas que experimentan transmisión o contacto con posibles pacientes con este coronavirus. Obviamente la vigilancia tiene que ser reforzada, las alertas tienen que estar activadas, bueno, y también el informe de los servicios de prevención y control de infecciones, ¿no? Como les había comentado, eso es bien importante. Creo que este coronavirus nos está haciendo entender lo importante que es el control de infecciones en cada establecimiento, ¿no? Los comités deben funcionar de manera conjunta con los servicios, con los jefes de departamento, con la dirección. Es sumamente importante, ¿no? Recordemos que cuando no solamente tratamos este tipo de afecciones, tratamos otro tipo de infecciones durante las instancias hospitalarias, y por eso es que es bien importante poder tener activado el Comité de Control de Infecciones y poder echarlo a funcionar. Bien. Entonces, lo que también habíamos mencionado es que la parte administrativa tiene que trabajar para poder proveer los suministros de higiene respiratoria, etiquetas de tos, para el lavado de manos también muy importante, ¿no? Creo que en ese aspecto hay algunas deficiencias. De parte del personal, sumamente importante la adhesión a las precauciones estándar de contacto y autotransportadas, incluido el uso de protección ocular, ¿no? Esto muchas veces se nos va, ¿no? Todos tenemos que repasar cuándo y dónde nos tenemos que lavar la mano, cuánto tiempo tiene que durar este hábito, que debe ser común para todos los pacientes, ¿no? Bien, las precauciones estándar supone que cada persona esté potencialmente infectada o colonizada por un patógeno que podría transmitirse en el entorno de la atención médica, ¿no? Eso significa precaución estándar. Todo el personal de salud que ingrese a una habitación de un paciente con sospecha o confirmación del novel coronavirus debe cumplir con las precauciones estándar de contacto y transportadas. Bien, obviamente no todos tenemos filtro cepa, pero es importante al menos que haya un ambiente donde el aire o donde la transmisibilidad no sea cercana a otro ambiente, ¿no? Dice que el paciente debe ser transferido tan pronto como sea posible a un centro donde haya un ambiente de aislamiento individual disponible o dado de alta a su hogar, ¿no? Según la valoración de la gravedad de la enfermedad. Pero hay que notificarlos. En espera de la transferencia, coloque una máscara facial sobre el paciente y aíslelo en una sala de examen con una puerta cerrada. No se debe colocar al paciente en ninguna habitación donde el escape de aire de la habitación se recircule dentro del edificio o sin filtros EPA, ¿no? Como digo, eso es un poco difícil de que todos lo tengamos, pero creo que el mensaje está claro, ¿no? Hay algunos pacientes que van a tener que ser aislados, pero que podemos acondicionar a un ambiente para poder manejar este paciente mientras se tramita la referencia. Lo que hay que hacer también es limitar el transporte y movimiento del paciente fuera de este ambiente aislado, ¿no? Salvo que sean procedimientos o exámenes estrictamente esenciales. Bueno, y durante ese transporte los pacientes deben usar máscara facial para contener las infecciones. Sobre el personal esencial que ingresa a un ambiente de aislamiento, hay que implementar las políticas personal para minimizar cantidad de profesionales de salud que ingresen a la sala, ¿no? Hay que restringir las visitas familiares y el número también de visitas del área de la salud, ¿no? Bueno, y una recomendación también es que las instalaciones deben mantener un registro de todas las personas que cuidan o ingresen a las habitaciones en el área de atención de estos pacientes, porque es importante hacer ese seguimiento. Y como hemos visto también al inicio de algunas personas asintomáticas, probablemente, que ahí tienen el riesgo de diseminación de la infección. Bien,
Utilice equipos de atención al paciente. Obviamente, estas son recomendaciones norteamericanas para el mundial, desechables, ¿no? Habíamos mencionado que, si bien no sabemos a ciencia cierta si la transmisión también es por objetos inanimados, pues todavía se tienen las precauciones para que esto no pueda ser factible, ¿no? Sin embargo, si el equipo se usara más de una vez en un paciente, limpia y desinfecte dicho equipo antes de usarlo en un paciente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El personal de salud que ingrese a esta habitación aislada, poco después de que un paciente abandona la habitación, debe usar protección respiratoria. Las precauciones estándar para los agentes patógenos transmitidos en la ruta aérea, sarampión, tuberculosis, etc. No olvidar que si bien estamos en una alerta para esta infección por coronavirus, las otras enfermedades no se dejan de lado, ¿no? Todavía tenemos una alta prevalencia de tuberculosis, todavía seguimos pensando en influenza, así que es importante que nuestras precauciones estándar sean bien adheridas al personal de salud. Bien, todavía no sabemos cuánto tiempo este coronavirus permanece infeccioso en el aire. Eso todavía es una pregunta que tenemos que resolver. Así que necesitamos todavía tiempo suficiente, como se hace habitualmente para otro tipo de infecciones. El uso de guantes es sumamente importante. También el hecho de que usemos guantes no nos exime de realizar la higiene de manos. Eso también es muy importante, ¿no? Y bueno, si se rompen, tenemos que cambiarlos y obviamente hacer la higiene de manos. Quítese y deseche los guantes cuando salga de la habitación del paciente o del área de cuidado y realice inmediatamente la higiene de manos. Póngase una bata limpia, desechable al entrar a una habitación o área del paciente. Cambie la bata si se ensucia. Quítese y deseche la bata antes de abandonar la habitación del paciente o el área del paciente. Respecto a la protección respiratoria, sobre todo para el personal que esté en contacto con este tipo de pacientes, la recomendación es usar respirador N95 en estos pacientes que tenemos sospecha de este tipo de afecciones. Bueno, y también hay todo un protocolo acerca del uso del respirador N95, ¿no? Que asumimos todos manejamos. También se está indicando el uso de protección para los ojos, las gafas protectoras, un protector facial desechable que cubra la frente y los lados de la cara. Al ingresar a la habitación del paciente o en el área de atención, retire la protección para los ojos antes de abandonar la habitación del paciente o en el área de atención. Y la protección ocular reutilizable debe limpiarse y desinfectarse de acuerdo con las instrucciones y procesamiento del fabricante antes de su reutilización. Algunos procedimientos, obviamente como cualquier tipo de paciente, podrían generar aerosoles infecciosos. En particular en procedimientos que puedan producir o inducir tos, ¿no? Por ejemplo, la recorrección de muestras nasofaringias, la inducción del esputo, la exposición abierta a las vías aéreas deben realizarse con precaución y, si es posible, deben evitarse, ¿no? Tenemos que, en este caso, circunscribirnos a lo que sea estrictamente necesario. Y nuevamente recalca que limite el número de profesionales de la salud presentes durante el procedimiento o solo los esenciales para la atención al paciente y el apoyo al procedimiento. Hasta que se disponga de información sobre la eliminación del virus después de la mejoría clínica, la interrupción de las precauciones de elementos se deben determinar caso por caso, en conjunto con las autoridades sanitarias locales y estatales. Los factores que deben considerarse incluyen presencia de síntomas relacionados con esta infección, fecha de resolución de los síntomas, otras afecciones que requieran precauciones específicas y otra información del laboratorio que refleje el estado clínico, alternativas de aislamiento hospitalario, como la posibilidad de una recuperación segura en el lugar, ¿no? Y eso hay que valorarlo muy profundamente. Lo otro que se tiene que hacer es gestionar el acceso y movimiento de visitas dentro de la instalación. Esto es muy importante y creo que también acá hay algunas dificultades porque cada vez vemos con mayor frecuencia un número mayor de personas en el hospital, familiares me refiero. Y bueno, y creo que este es un motivo para poder ajustar un poquito esos procedimientos, ¿no? Establecer procedimientos para monitorear y capacitar a los visitantes, sumamente importante. Restringe la entrada de visitantes a la sala de pacientes conocidos o sospechosos. Y además se deben explorar mecanismos alternativos para las interacciones de pacientes y visitantes. Y este párrafo me parece muy interesante porque dice:
como aplicaciones de videollamadas en teléfonos celulares o tabletas, y las instalaciones pueden considerar excepciones basadas en situaciones de fin de vida o cuando un visitante es esencial para el bienestar y la atención emocional del paciente, ¿no? Por ejemplo, ancianitos o niños, ¿no? Las instalaciones deben evaluar el riesgo para la salud del visitante y la capacidad de cumplir con las precauciones estándar, ¿no? Tenemos que capacitar también a los familiares. Yo creo que esta infección nos está poniendo a prueba acerca de todo lo que está escrito, pero olvidamos o no lo echamos en práctica, ¿no? Creo que hay algunas cosas que también se tienen que ajustar, pero las precauciones ya están dadas, están establecidas. Todos estos tipos de recomendaciones no son nuevas, sin embargo hay algunas recomendaciones que son mucho más estrictas para esta infección y que tenemos que tener en cuenta. Las instalaciones deben proporcionar instrucciones antes de que los visitantes ingresen a las habitaciones de los pacientes sobre higiene de manos, limitar las superficies tocadas y el uso de equipos de protección personal de acuerdo a la política actual de instalaciones mientras estén en la habitación del paciente. Las instalaciones deben mantener un registro, ¿no? Por ejemplo, un libro de registro de todos los visitantes que ingresen a las habitaciones de los pacientes, como se está haciendo, por ejemplo, en China y en Australia, ¿no? Los visitantes deben estar presentes durante los procedimientos de generación de aerosoles y los visitantes deben recibir instrucciones para limitar su movimiento dentro de las instalaciones. Como les digo, vuelvo a recalcar, respecto a la transmisibilidad, al agente etiológico y a todo lo que día a día se está conociendo, creo que no hay mucha duda, ¿no? Sabemos qué es el coronavirus, cómo es la transmisibilidad, qué síntomas causa. Sin embargo, creo que las precauciones es donde todavía tenemos que reforzar y conocer un poco más, ¿no? Leer las directivas nos va a permitir cortar la cadena de transmisión, nos va a permitir que podamos tener una mejor atención hacia el paciente con esta sospecha de infección, ¿no? Todos los visitantes deben seguir precauciones de higiene respiratoria y etiqueta de tos mientras se encuentren en áreas comunes de instalación, ¿no? Entonces, todas estas recomendaciones las vamos a dejar en la ponencia para que puedan ser repasadas. Como les digo, también puede ser reforzada por todas las directivas existentes. Bien, el personal de salud obviamente tiene que estar capacitado en cuanto al uso de los equipos de protección personal. Bueno, y también tiene que ser evaluado. Como les digo, el Comité de Control de Infecciones, la área de epidemiología, la Oficina de Inteligencia Sanitaria, pues también tienen que ver mucho aquí, ¿no? Bien, implementa el control de infecciones ambientales, se usa equipo médico dedicado para el cuidado del paciente. Todo el equipo médico no dedicado, no desechable, utilizado para el paciente, debe limpiarse y desinfectarse, ya lo hemos dicho anteriormente. Y bueno, respecto a la limpieza y desinfección, creo que todos conocemos también las directivas de esterilización, igual tienen que ser actualizadas, que ser socializadas. Entonces, eso es muy importante y creo que eso se está dejando de lado, ¿no? El hecho de solamente conocer el coronavirus, qué es, cómo se transmite, no debe eximirnos de otras responsabilidades de este tipo, ¿no? Todo el personal tiene que estar capacitado en lo referente a esto. Bueno, y también lo que tenemos que hacer es implementar mecanismos y políticas que alerten rápidamente al personal clave en las instalaciones, incluido el control de infecciones, epidemiología de atención médica, el liderazgo de las instalaciones, salud ocupacional, laboratorio clínico y el personal de primera línea sobre pacientes conocidos o sospechosos con este coronavirus. Comunicarse y colaborar con las autoridades de salud pública. En el estudio que les había presentado al inicio, pues, evidentemente no hubo ningún personal de salud contagiado, ¿no? A pesar de que hay algunos datos relacionados a ello, por lo menos en esta publicación no ha habido ninguno, ¿no? Y creo que eso resalta el hecho de que en estos países, pues, sus medidas de precaución estándar están muy bien socializadas y el personal está muy bien adherido ahí. Bien, entonces, nuevamente recalcar que no existe hasta la fecha, hasta el día de hoy, ninguna vacuna para prevenir la infección. La mejor manera de prevenir la infección es evitar exponerse al virus.
Sin embargo, como recordatorio, la CDC siempre recomienda acciones preventivas diarias para ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios. Y básicamente ese es el resumen de todo lo que hemos mencionado anteriormente. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. Y si no, agua y jabón disponibles. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. Y hay otro aspecto también que hay que recalcar, ¿no? El uso de celulares. Hay algunos establecimientos, bueno, en otros países que los prohíben, ¿no? durante el trabajo hospitalario. Pero acá vemos que es un hábito que nosotros vemos de manera frecuente, usar celulares después del procedimiento, durante un procedimiento, durante la consulta, etc., ¿no? Y también el ingerir alimentos en ambientes hospitalarios, ¿no? Y creo que esas son costumbres que tenemos que ir desechando a raíz de esta propagación. Quédese en casa cuando esté enfermo, cuando no haya necesidad de una atención médica que pueda comprometer el estado de salud del paciente. Cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Como les digo, aún no sabemos la transmisibilidad por objetos inanimados, sin embargo la recomendación está hecha porque precisamente lo desconocemos, ¿no? Entonces, básicamente lo que queríamos recalcar, creo que han habido innumerables charlas, capacitaciones acerca del coronavirus, respecto a la transmisibilidad, respecto al grado de mortalidad, a todo lo que se ha mencionado en estas últimas semanas, ¿no? Y creo que el Ministerio de Salud ha hecho un gran trabajo respecto a esto. Sin embargo, yo le quería dar mucho más énfasis a estas recomendaciones para tratar de cortar la cadena de transmisión. Es sumamente importante, vuelvo a recalcar, que el Comité de Infecciones de sus hospitales esté activado, esté en funcionamiento, que se trabajen conjuntamente con las oficinas de inteligencia sanitaria, con el área administrativa, con calidad, para que nosotros podamos reforzar la adherencia de las precauciones estándar, para que también podamos contar con los recursos, con jabón, con clorexina, con alcohol, con las mascarillas, con los pañuelos, incluso con protección ocular, ¿cierto? Creo que es un momento para poder analizar esta situación, no solamente respecto al coronavirus. Así como hemos presentado en las láminas del inicio, el hecho de que el coronavirus nos haya despertado pánico no significa que las otras infecciones o los otros virus hayan quedado, digamos, latentes, ¿no? Todavía vemos infecciones y probablemente hay algunas que se nos están pasando. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que estas infecciones, si bien es cierto, el coronavirus empezó en China, acá puede empezar nuevamente un brote sarampión, puede empezar influenza, etc. Entonces, la alerta sí tiene que estar activada para todas las enfermedades respiratorias. Y hemos visto cuán importante es el equipo de protección personal, el lavado de manos y algunas recomendaciones que hemos hecho que son, digamos, hechas por la CDC, ¿no? Que creo lo desdobla de manera mucho más clara. Eso conjuntamente con la norma técnica o el protocolo que fue publicado el 31 de diciembre por el Ministerio de Salud, creo que va a poder evitar que nosotros diseminemos cualquier tipo de infecciones respiratorias, sobre todo, ¿no? Y es eso lo que yo quería transmitir en esta corta exposición. Bueno, estoy listo para escuchar sus preguntas. Vamos a resolverla. Nuevamente decirles que no sabemos todo acerca del coronavirus, todavía hay muchas cosas que están en investigación. Sin embargo, creo que lo que está todavía conteniendo la pandemia es que se han reforzado mucho estas precauciones, estas recomendaciones, que, como les digo, si bien están estandarizadas, no se han hecho de unidad para todos los países, ¿no? Hay todavía algunas cosas que se tienen que ajustar, y creo que ese es un motivo para que de salud puedan también dar estas recomendaciones y podamos adherirnos a ellas, ¿no? Muchas gracias por su atención.